bienvenidos y bienvenidas como siempre a este su espacio Periodismo en Sociedad. Cada mañana este conversatorio horizontal que entablamos con ustedes con la finalidad de que entre todos, con la ayuda de Dios, aunemos esfuerzos y construyamos una sociedad mejor, pero para todos. Hoy vamos a llevar un programa con la temática de la semana. Vamos a ver si podemos sacar al aire a algunos protagonistas de la Revolución de Abril. Hemos intentado ver cómo podemos constatarlo para que nos amplíen el concepto de la situación de la invasión norteamericana, que es un capítulo que no está muy bien claro. Mientras tanto, uno tiene que seguir con algunas de las predilecciones que hay en términos de la temática de la mujer, me gustaría, y también de la temática política. Yo quiero comenzar por esta, porque hay un comentario muy atinado. Ayer renunció el ministro de Medio Ambiente. No, me pusieron el teléfono hoy. Si usted cree que puede llamar, si lo ponen ahí el número, y puede llamar, pues magnífico. Bueno, lo que le decía ayer, el ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, renunció. Y hay mucha gente que lo ha valorado. Yo lo sabía desde antes, hace 3 o 4 días. Es porque por casualidad me encontré con un funcionario del ministerio y yo le dije que quería ir para hablar de una situación que estaba pasando en medio ambiente. Primero, una visión que tengo sobre el tratamiento de los vertederos, y segundo, lo que está pasando en San José de Ocoa, donde 187 familias más o menos están proyectadas a ser desalojadas y no se les ha ofrecido nada. Familias que tienen proyectos agropecuarios, agrícolas muy avanzados y muy amplios. Y yo quería saber cuál era la actitud del ministro en persona. Eso es en la horma. Allá en Ocoa hay un revuelo bastante notorio porque son familias que tienen muchos años, 50, 60, 70 años, trabajando esas tierras, y de repente el ministro les ha dado hasta el 30 de este mes para que se desalojen, y si no, los va a desalojar. Es una zona que dicen ellos que es una zona de amortiguamiento, pero es una zona que es productiva y que no le hace daño a la conservación del medio ambiente, porque ahí no se hace la tala de árboles que pudiera depredar las condiciones. Entonces, Domínguez Brito, ahí me dijo, bueno, pues Domínguez Brito no va a ser que va a desalojar a esa gente, porque él va a renunciar, porque él va a aspirar a la presidencia de la República, y va a renunciar en estos días. Quizás le corresponda 2 o 3 días para renunciar. Digo, oh, tan rápido. Entonces ayer presentó su renuncia, lo hizo mediante un video, se dirigió al país y ya todos sabemos que él va a aspirar a la presidencia de la República. Independientemente de los méritos que pueda tener o no, Domínguez Brito ha sido un funcionario de todos los gobiernos del PLD. Él es un PLDista. Él fue senador de ese partido una vez y estuvo a punto de serlo
en otra vez. Él fue también ministro de Trabajo, ministro de Medio Ambiente, él fue fiscal del Distrito Nacional, fue procurador general de la República, yo creo que en 2 ocasiones. O sea, él es un hombre dilatado en la administración pública y representa un sector que no se ve tan partidista. Es una figura fresca, es una figura potable y es una figura de la Iglesia Católica. Asumen en Santiago que él es una figura de la Iglesia Católica. Yo no puedo decir eso. Él es católico como son la mayoría de los que han sido candidatos presidenciales, católico militante. A él no se le conoce otra cosa. Pero de ahí a que la iglesia lo promueva, yo me resisto a creer, porque la iglesia nunca ha asumido como para sí un candidato presidencial. Por tanto, eso de que es de la iglesia, que no, pienso que no, que es un cliché de sus amigos, de su proyecto, que de una manera u otra quieren postular. Ahora, yo particularmente veo en esta decisión del ministro de Medio Ambiente o del exministro que se la pone muy difícil a los demás funcionarios del gobierno que quieren ser candidatos presidenciales o precandidatos presidenciales en el Partido de la Liberación Dominicana. Todo el mundo sabe que el principal candidato del gobierno es el presidente Danilo Medina. Todo el mundo lo sabe. Pero ahí está el vericueto de que si Danilo puede ir o no puede con la Constitución. Hay mucha gente que está especulando de que si Danilo logra los votos necesarios para aprobar la modalidad de primarias abiertas e imponérsela a los demás partidos, si él logra imponerle esa modalidad a los demás partidos, entonces él lograría con facilidad una modificación constitucional que le permita hacerlo. No tengo la menor duda de eso. La prueba está en si logra esos votos. Porque sería una sola inversión. No es fácil, no es fácil. Y todo el mundo sabe que no es fácil pasar esa reelección. Y hay que hacer una gran inversión. Y no tengo ninguna duda que también una configuración de sectores se juntan y hacen un gran aporte económico y financiero y cambian eso. No sé ahora cuán fácil sería. Entonces, el presidente Medina es el principal candidato, pero a falta de que el presidente Medina no pueda participar en las elecciones, el PLD tiene muchos, pero el sector Medina tiene a varios funcionarios. Tiene al exministro de Educación, el hombre que hizo la mayor inversión en las construcciones de escuelas, todavía muy cuestionadas, que es el doctor Amarante Baré, muy cuestionadas por la población, no por ningún mecanismo jurídico, sino que usted va a cualquier campo y ve que vendieron un solar muy caro, y pues ese solar lo vendieron para una escuela, en muchos casos escuelas que fueron construidas que no se necesitaban, y entonces en otros casos se construyeron escuelas que no eran realmente la parte que necesitaba construir, qué sé yo, muy lejos de la ciudad o había otra cercana. Bueno, pero hizo la inversión. Entonces, Amarante Baré es ministro de Interior y tiene vallas en el país entero. Pero, aunque no ha puesto una valla, el que le sucedió, el actual ministro de Educación, el arquitecto
Andrés Navarro ha dicho que él está trabajando para ser presidente, que no puede, no será ahora, que él no sabe cuándo es, pero está trabajando. Pero Andrés Navarro, al interno del gobierno y en la sociedad, en la comunidad electoral, hay un sabor de que él aspire en este proceso. Inclusive, las contradicciones que tiene con el sindicato de maestros se debe precisamente a eso, a que en el sindicato funciona un grupo del PLD que no ve bien que él aspire. Entonces, el ministro de Educación está ahí. Y hay otros que también, Gonzalo Castillo, en Obras Públicas, que dicen, es quien tiene, aunque nunca ha dicho nada, absolutamente nada. Este es un funcionario que se ha dedicado mucho a su trabajo y ha hecho una labor política, proselitista o en favor del presidente de manera muy discreta. Fue elevado al comité político. Es una persona de mucha cercanía, de cercanía muy cerrada con el presidente. Y es un pupilo del presidente, Gonzalo Castillo, y es uno de los hombres que tiene una imagen que pudiera ser aprovechada, y no son pocos los sectores que dejan ver las mayores posibilidades que pudiera tener este hombre, Gonzalo Castillo, para ser candidato. Entonces, ya hemos hablado de 4, pudieran haber más del gobierno. Yo digo del gobierno porque aunque hay una persona que siempre va a aspirar, y está aspirando y ha aspirado después que llegó al gobierno, no es propiamente del equipo del presidente Danilo Medina, que es la vicepresidenta Margarita Cedeño. Esa luce un poco más, porque mucha gente dice que no es ni de Leonel, que aunque es la esposa del presidente del PLD, no es suya, o sea, políticamente no le corresponde. Mucha gente dice que ella no es la candidatura por la que declinaría el presidente Fernández. Sin embargo, hay gente que dice que ella es la que tiene en este momento mejor posicionamiento por una serie de razones. Yo no voy a valorar eso. Pero ella no es, ella pudiera ser ente de negociación entre una parte intermedia que ella juega entre el presidente Fernández y el presidente Danilo Medina, tomando en cuenta la hostilidad que tiene el gobierno hacia la candidatura del presidente Leonel Fernández, que es evidente, que es real. Entonces está otra persona que es el presidente del Senado, Reinaldo Paredes, que todo el mundo sabe que es un hombre de Danilo Medina, más que secretario general del PLD, él es un hombre de Danilo Medina. Y siempre ha dejado abiertas sus posibilidades. Quizás sea uno de los más avanzados. Hay otros que dicen que no, que él se ha atrasado como presidente del Senado, que no le ha, como que el ejercicio del cargo no le ha retribuido para un crecimiento en la popularidad y las posibilidades de él ser el candidato. Pero él está ahí y él es parte de esa posibilidad de ser el candidato PLDista. Hay otros que como que no se ven. Por ejemplo, Temo aspira, Temo tiene un proyecto y está trabajando para la presidencia de la República. Y Temo se ha peleado, porque Temo era, yo hice una historia aquí, Temo era el aparente sucesor de Danilo, de acuerdo a lo pactado
no sé si por escrito o no sé si era tácito o sobreentendido, como dicen, los tres que lograron lanzar el PLD hacia la modernidad electoral, hacia la agresividad electoral, fueron Danilo Medina, que era el líder, el organizador, Leonel Fernández, que era la figura más potable, y el técnico en cosas de Estado, que era Temístocles Montaz. Y parece que había un pacto entre que Leonel fuera el candidato, y fue, pero que después de Leonel iría Danilo. Y después de Danilo entonces iría Temo. Por eso Danilo fue el jefe de campaña y el propulsor de Leonel todas las veces, salvo una, que Leonel fue presidente. Salvo en el 2008, quien hizo presidente en términos de una estructura, de un trabajo, de un laborantismo, fue Leonel, porque Leonel no tenía estructura. Leonel no era un político tradicional, no era un militante del interno del partido. Leonel era una persona con una imagen bastante fresca, bastante potable, y era un intelectual, como lo sigue siendo, dedicado al estudio de fenómenos sociales y políticos. Y eso lo catapultaba para ser un potable candidato presidencial, como lo fue y ganó. Usted puede decir con todos los argumentos, con fraude, cosas, pero ganó. Entonces, ya Leonel presidente, Danilo 2 veces, Temo entendía que le tocaba a él, pero ahora resulta que a Temo lo han mutilado, porque a Temo lo introdujeron, lo involucraron en el expediente de Odebrecht y eso lo sacó. Evidentemente que eso lo sacó. Temo es un fajador, un luchador enorme, pero está ahí ya. Y todo eso salió de su gobierno. Él le renunció a Danilo y él sabe que ese expediente lo hizo fue el gobierno de Danilo Medina. Y él se siente herido por eso, como se siente herido por Leonel, porque cree que Leonel está ambicioso, está desesperado por ser presidente, al margen de ese supuesto acuerdo que habría entre los tres. Entonces, ¿cuál es la dificultad de Domínguez Brito? ¿Cómo es que Domínguez Brito ha hecho esto tan difícil ahora? Bueno, él ha lanzado su candidatura y él ha renunciado al cargo. Y él ha trazado la pauta de que los funcionarios que aspiraran a ser deben renunciar. Porque no es lo mismo que, por ejemplo, cualquiera de estos que yo he mencionado que son funcionarios del gobierno, desde el cargo, estén aspirando, y Domínguez Brito, que aspira de igual a igual en condiciones similares, entonces haya renunciado. Es un problema de principio, es un problema de ética, es un problema de visión de la sociedad, es un problema de imagen, pero para la población va a ser un golpe duro, que ahora, por ejemplo, que no lo ha dicho, Amarante Baré ya tiene valla y todo, que diga, no, yo aspiro formalmente, pero sigo siendo ministro. Como Andrés Navarro, que maneja, no, yo aspiro, pero sigue siendo ministro de Educación. Y sí, se le ha puesto difícil, desde mi punto de vista, el licenciado Francisco Domínguez Brito a ese proceso. Se me pudo haber quedado alguien, qué sé yo, Francisco Javier, pero toda esa gente va a competir, y va a competir con Leonel Fernández, del cual tengo un análisis, que lo voy a exponer pronto, cuando la otra semana, cuando venga la ley de partido, que ya está en la Cámara de Diputados. Porque yo creo que el PLD ha jugado con la inocencia y con la ingenuidad del pueblo con la ley. Yo creo eso. Yo creo que el pueblo, inclusive a la oposición, se dejó, consciente o inconsciente, se dejó manipular con la ley de partidos políticos. Pero ese es otro tema con el que vamos a discutir. Vamos a una pausa y antes de irnos, yo quiero, porque me dice que está todos los días
viendo el programa y anoche me describió lo que hicimos ayer para la licenciada Isabel Acevedo, una distinguida amiga que está permanente, nos da seguimiento, una gran profesional y un excelente ser humano, a quien yo le tengo un gran aprecio. Por eso sí que para ella le dejamos el saludo especial por su distinción que nos da con ver este programa de la manera en que lo hace. Para ella y toda su familia, pues mis saludos en esta parte. Y igual que para todos los que nos ven en esa parte, como Luis en San José de Ocoa, que nos ve, como Alfredo, que nos ve en San José de Ocoa, Winnie y su hija, que también nos observa. Y por aquí en el este me dicen que nos ven, Rafaelito me dice que nos ve, pero no nos escucha. Entonces hay que ver, porque en la compañía de cable le dicen que es un problema de origen aquí, que el sonido no sale para la parte donde él vive, por ahí por Los Minas, el Sancho Sama, esas cosas, que aunque se ve, no, el sonido no le va. Yo le dije que eso es posible porque sea allá, pero él me dice que no. Y yo sé porque esto se ve en Tricón. Hay que ver qué cable lo está viendo. Exacto. No está bien. Tricón está bien y Claro también. O sea que en algún defecto debe tener cable que le suple a él, ¿no? ¿Verdad? Exactamente. Debe ser. Bueno, Eso es. pues vamos a ver, Rafaelito, ojalá que hoy nos esté oyendo. Nos encontramos ayer en el velatorio de este gran dirigente, extraordinario dirigente clubístico, Rafael Nova, un hombre de 50 años en la lucha clubística, presidente del Club Héctor J. Díaz, aquel club que aportó los 5 mártires con la banda colorada y que fue escenario de una proyección cultural importante y que fue escenario de la discusión de muchos temas, sobre todo en el área clubística. Nova fue fundador de Azocludisna, fue presidente de Azocludisna y fue un luchador juvenil por décadas. Murió de cáncer, murió tras una cirugía en el oncológico y luego pues no, como que no rebasó las consecuencias postoperatorias y murió ayer, antes de anoche. Fue enterrado ayer, sepultado ayer en el Cristo Salvador. Vaya, mis deseos de paz a sus restos y a sus familiares, a Novita, a todos sus hermanos y a hijos, que pasen por esta, que la soporten, que le pidan a Dios y que se dejen acompañar de esa consolación, de ese consuelo y de esa conciencia de que esto es un paso, esto es una vida pasajera, corta, y que no dio mucho fruto. Allá me encontré con muchísimas personalidades, allá estaba Luisín Mejía, estaba el Jay Payano, amigos míos, estaba la diputada de La Rosa, tan amiga, y estaba Rafaelito, junto a otros importantes dirigentes deportivos y culturales de toda una tradición en el país. Vámonos y volvemos en breve. Bueno, regresamos con ustedes. Está el teléfono ahí, por si alguien quiere participar en esta, y quizás podamos hacer el programa juntos. Mire, estaba llamando al doctor Bonaparte Otro Piñeiro para que él me
ilustrar eso, pero parece que el teléfono lo tiene apagado, no sé, dice que no está en servicio, porque con Don Cabito fue asistente de Camaño durante el proceso de la revolución, fue el encargado de comunicaciones del gobierno de Camaño y como tal su asistente personal en términos de prensa. Y Don Cabito es uno de los hombres más honestos que yo he podido ver en la vida, que nunca le ha sacado provecho, o sea, no le ha sacado ventajas a su participación activa en la guerra de abril. Él nunca ha necesitado de la política. Él es un periodista, maestro, ha sido director de medios durante mucho tiempo, pero si no hoy, después será, en ese día que tengamos que hablar con Don Cabito en esa parte. Digo porque mañana es día 28 de abril y es la fecha que se conmemora de, como decía ayer, Mauricio Duarte, del desembarco del inicio del desembarco de las tropas norteamericanas en el país para apagar el triunfo digno de la revuelta de abril de los revolucionarios constitucionalistas allá, y manifiesta ese poderío militar, político, económico de los Estados Unidos para impedir el triunfo de esa revolución. Me escribieron aquí, y gracias a Felo por la aclaración, que se me quedó José Tomás. José Tomás, dice él, está aspirando a ser candidato presidencial, pero yo no sabía que José Tomás estaba aspirando a ser candidato presidencial. Él dice que sí, que José Tomás está en el juego y que ya inclusive está preparado. Pero a mí me luce que el equipo de José Tomás, como que se le ha ido mucho. Voy a llamar a un amigo con Temo. Yo creo que Temo tiene gran parte de esa camada de buenos dirigentes que tenía José Tomás José Tomás Pérez. Perdóname. José Tomás Pérez. Quiero entrar en otro tema, que es el tema de la mujer. La semana que viene vamos a traer aquí a Yané Camilo, una persona que trabaja con ella, me garantizó que ella va a venir la semana que viene para hablar de este proyecto de ley que es tan polémico y que está o sea, está creando roncha. Un proyecto de ley que sometió el senador de San Juan, Félix Bautista. Ese proyecto de ley de Félix Bautista, que en sentido general lo que dice es que se endurecen las penas para la agresión a la mujer, para el feminicidio. Entonces, el proyecto dice, o sea, tiende a que el Ministerio de la Mujer sea reducido al mínimo, si no eliminado, reducido al mínimo. El proyecto. Entonces, esto ha creado un revuelo que hasta ha logrado coincidir. Las mujeres del PRM ayer se pronunciaron en una nota de prensa respaldando al Ministerio de la Mujer, encabezado por Yané Camilo, que tiene la posición de defensa a la estabilidad del Ministerio de la Mujer y de otras mujeres que están pidiendo que, inclusive le han pedido al senador que retire el proyecto de ley.
discusiones están en que hay mujeres, o sea, no tiene el apoyo del sector femenino, el proyecto que dirige Félix Bautista. Entonces le están rogando, le están pidiendo a Félix Bautista que retire ese proyecto porque lesiona las conquistas de la mujer. Estoy buscando aquí el proyecto. Para que usted se dé cuenta de qué es lo que pretende Félix Bautista con este polémico proyecto. Bueno, el caso es que el proyecto pretende que la Procuraduría General de la República, que es el Ministerio Público, sea quien asuma los recursos del Ministerio de la Mujer que están destinados para la educación, la promoción y los dedique a la concientización, a una educación, un programa de educación, pero a través de la Procuraduría General de la República. Yo pienso que es verdad porque una cosa no tiene que ver con la otra, o sea, digo, tiene que ver, pero ¿por qué quitarle los recursos al ministerio para dárselo a la Procuraduría? Cuando el papel de la Procuraduría no es educar a la mujer. Porque realmente que a quien le corresponde estructurar las políticas para la mujer es al ministerio. Si fuera así, entonces el procurador tuviera que asumir políticas contra la criminalidad en general, políticas de educación. Eso le corresponde a educación, le corresponde al gobierno propiamente dicho, a través de políticas públicas, de empleo, de socialización más cercana con la familia, de la educación, fortalecer los valores que se educan, pero no le corresponde al Ministerio Público de que educar a la gente para que no mate, de que para que, por ejemplo, los adultos. Entonces, el Ministerio Público también va a educar a los choferes. O sea, yo no entiendo las pretensiones que tiene el senador Félix Bautista con respecto a ese proyecto. Yo no lo entiendo. No lo entiendo en absoluto. Y como no lo entiendo, me voy de aparte de lo que yo entiendo, que es el Ministerio de la Mujer. Yo pienso que está correcto que las familias sean educadas a través de las políticas públicas de la mujer. No son efectivas las que tienen. Eso quiere decir que tiene que reencauzar, que tiene que redefinir su rol, que tiene que redefinir su programa. Yo no sé, es un ministerio que tiene muy pocos recursos. Pero también las políticas públicas que se están haciendo en los últimos años, como que no se notan. Yo no sé quién dirige las relaciones públicas de la Secretaría de la Mujer. Una vez una amiga periodista me dijo, pero no recuerdo si ella está ahí todavía. Y Janet, una persona con la que yo tengo relativa amistad, somos amigos, bueno, somos bien conocidos. Yo le tengo
no le tengo afecto, no es desafecto. Entonces Yané me dijo, como que nombró a alguien allá. Ah, creo que ya sé quién es. Sí, ya sé quién es. No lo voy a decir, pero sé quién es ella. Es una periodista que trabaja en un canal de televisión en la mañana. Ya sé quién es. Ah, ya sé. Bueno, entonces, esa parte, pues, voy a ver si Yané la puede dilucidar en esa parte para que tengamos un mejor desenvolvimiento. Ayer, por otra parte, estaban conociendo una medida de coerción a un señor que le había sustraído 500,000 pesos de una cuenta de ahorro a David Ortiz. La jueza de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo dictó este jueves una medida de coerción consistente en presentación periódica a Yapur Gómez Montes, acusado de robar $500,000 a David Ortiz, 500,000 pesos. Gómez Montes, a quien también le fue impuesta una fianza de 300,000 pesos, es acusado junto a otros dos de robar al exjugador de Boston a través de una transferencia bancaria ilícita. Según la investigación, el pasado martes, este retiró 300,000 pesos de la referida cuenta de ahorro del ex pelotero. Por el hecho, guarda prisión también Juan Evangelista Hidalgo Félix y Harlen Yacer Gómez Rondón. No lo metieron preso, parece que el código no establece eso, sino que como es una litis judicial civil, pero ahí hay un robo, qué sé yo. Tengo que hablar con mi juez permanente de orientación para eso, para yo ver qué es lo que voy a hacer, qué voy a decir con eso, en esa parte. Pero sí tengo un caso judicial que es bastante ilustrativo, que yo quiero que usted no se mueva de ahí, porque tenemos que ir a una pausa para yo profundizar en ese otro caso, que no tiene nada que ver con este de David Ortiz. En breve volvemos. Bien, regresamos ya a la parte final. Esta semana, el juez José Alejandro Vargas, yo le digo a él el juez, porque él es uno de los jueces que está demostrando que en algún momento y por algún lugar se puede hacer justicia. Este hombre todos los días está dando ejemplo de que sí, que la ley se le puede aplicar a todo el que la viole. Esta semana, él conoció un caso de una mafia de abogados, que no solo son abogados, sino que hay una gran banda de personas. Por ejemplo, una señora en Barahona fue a comprar con una tarjeta de solidaridad, con el bono gas, 300, 500 pesos, qué sé yo. Y ahí ella se dio cuenta que le dicen que aunque ella tiene su tarjeta a nombre de ella, ella está muerta. Pero ¿cómo yo voy a estar muerta si yo estoy aquí? Bueno, ella apareció como muerta. Y cuando le dicen, ¿y por qué? Bueno, siguieron indagando. Entonces, él, el juez, tuvo que enfrentarse a varios casos
¿Qué resulta? Había una mafia de abogados que mataban las personas. Yo me mataban, entonces hacían un acta de defunción falsa. Y esa acta de defunción estaba sustentada después en un accidente. O sea, yo morí por un accidente. Y ese accidente había estado avalado de manera falsa por la Policía Nacional. Entonces, ese acta de defunción, con esa acta de accidente de denuncia a la policía, era emitido un certificado del registro de Estado Civil, de la Oficialía de Estado Civil, donde yo o muchas personas habían fallecido por supuestos, habían sido electrocutados, o sea, supuestos accidentes con cables eléctricos, habían muerto. Entonces, eso se hizo cotidiano y eso perseguía que un abogado, 2, 3, 4, 5, 6 abogados, entonces por esos muertos de personas que morían por electrocutarse, entonces sus falsos familiares ponían una demanda a Edesur, y Edesur entonces fue timada por varias demandas que los jueces fallaron. Mire dónde va esto. Los abogados primero se ingenian y matan a la persona. Esa persona la sustentan jurídicamente muerta. Y eso implica todo un proceso de papeleo. Cementerio, clínica, hospital, acta de defunción, acta de denuncia a la policía, y entonces una querella ante la fiscalía, y el fiscal entonces asume la defensa de ese muerto falso y pone entonces el apoyo a los abogados para la demanda. Mire cuántos sectores están involucrados en esta mafia que ocurre para cobrar dinero, y cobraron más de 100 millones de pesos. Le cobraron a Edesur solo, más de 100 millones. Entonces, este juez se vio con este caso y hubo de condenar en principio a varios de los abogados que encabezaban esa mafia. Primero, un juez que condena a un abogado, porque los abogados aquí, gran parte de los abogados aquí, y muchos han degradado la carrera, porque cometen barbaridades, como el colegio no los llama la atención, como no hay un código de ética que ellos cumplan, porque hay un código de ética, pero ellos no lo cumplen y nadie se lo reclama. Ni la Procuraduría, ni el Consejo del Poder Judicial, ni el Colegio de Abogados, ni ADOMA, eso no está para condenar a sus delincuentes miembros de esos organismos, como en muchos sitios. En el Colegio Médico pasa eso, en la ADP pasa eso. Todos los gremios que tienen profesionales organizados, no les importa el cumplimiento ético del trabajo de los profesionales que tienen a su alrededor, igual que periodistas. Muchos periodistas que hacen notas para chantajear, que denuncian, que defienden casos por dinero. Y eso es antiético, pero lo hacen. Y el colegio de periodistas no se mete en eso, ni el sindicato, ni nadie. Porque son compañeros no voy a condenar al compañero. Eso es lo que pasa. Y eso pasaba con esos abogados que no encontraban un juez y un fiscal que se querellaran. ¿Cómo descubrieron eso? Bueno, varios casos salieron a la luz pública y Edesur prendió la antenita de vinil y entonces comenzó a investigar de esas demandas y descubren
que esas demandas han sido montadas, han sido falsas. Yo espero que ahora esa mafia, y esto le digo porque para los títulos de propiedad, así como timaron a Julio Lugo, un ex pelotero, mire, aquí hay gente que invade los terrenos, falsifica títulos, consigue un abogado que lo defiende y consigue a alguien en el tribunal que le sobrepone el título de su propiedad en beneficio suyo. Y eso a veces va hasta el Congreso y el Congreso lo aprueba. Yo estaba pensando en una forma, pero aquí no hay recursos para ese proceso de investigación. Sí, de que cada caso, cuando llegue a donde el juez o el ministerio tuviera esa forma de investigar profundo, pero no, son millones de casos, ¿cómo lo va a dar? ¿Cómo lo van a investigar? Bueno, el caso es que en los títulos de propiedad, aquí hay, y cuando se creó la nueva ley de registro, uno de los problemas es la necesidad de higienizar, transparentar el registro de títulos, porque hay un terreno, un solar, a veces tiene hasta 5 títulos. Porque hay una mafia, repito, una mafia. Aquí hay millones de metros del Estado que los han vendido sin ninguna sentencia, sin ningún desapoderamiento del Estado de esos terrenos, pero tienen un título de propiedad, porque esa mafia se encarga de buscarle ese título. Y eso pasa por mucha gente. O sea, lo mal hecho, hay mucha gente que participa sabiendo que está. Policía, fiscales, médicos. Bueno, ahí está el caso de Querinito. Querinito está muerto. La mayoría de la gente no cree que Querinito esté muerto. Es posible que esté muerto. Pero la gente cree que hubo una complicidad de médico, del fiscal, una serie de cosas para que Querinito cambie de nombre, cambie de fisonomía, todas esas cosas. Y así han hecho mucha gente así. Por eso yo le doy este valor a esta decisión de este juez. Porque uno no sabe. Yo tuve un amigo que perdió un vehículo porque él compró ese vehículo, nunca lo había vendido y de repente apareció un tipo y se lo quitó en la calle porque ese vehículo era de él. Y que habían falsificado, o sea, con una copia de la matrícula, en un lavadero se la robaron y le cambiaron y fueron y hicieron acto de venta. Y en impuesto interno, compuesto, un empleado le cambió, le aceptó y le hizo la transferencia. Y así le fue y le emitió una matrícula original a nombre del dueño que se lo estaba robando. Entonces el ladrón era el que andaba, que era dueño y que había comprado el vehículo, su jipeta, en la calle, en la Máximo Gómez con 27 lo despojó. Él recuperó su vehículo, que después entonces eso ayudó a que, incluyendo en aduana, o sea, hasta de aduana le dieron un documento a ese ladrón. No se lo dieron, yo pienso que lo falsificó, pero alguien ahí pudo decirle todo lo que pasó ahí, porque él tenía un expediente de aduana, como que él había importado ese vehículo. Y esa mafia, esa inseguridad jurídica, ¿qué es la palabra? Inseguridad jurídica. Aquí, usted no sabe lo que significa recuperar un terreno. Aquí hay gente, miren, yo no lo puedo ni contar. No lo puedo ni contar. Entonces, esos muertos, así. Y por eso es que yo creo en la ética y creo en la honestidad de la gente, para que eso no pase. Me dice este niño que ya se nos venció el tiempo por hoy, y yo quiero pues agradecerle su sintonía durante toda esta semana, invitándole para que el lunes estén de nuevo con nosotros en otro programa de periodismo y sociedad similar a este. Gracias.